Profesora, y soy profesora de un máster que se llama Memoria y Crítica de la Educación, y doy una asignatura que le puse yo el nombre, que se llama Memoria, Identidad y Ciudadanía. Y habéis cogido las palabras básicas porque esas son las palabras fundamentales. El que la exposición se llame Memoria de la escuela pública no es una casualidad. Hemos utilizado la memoria pues como un marco teórico, como un marco historiográfico que nos queríamos acercar a la historia de la educación en Madrid. Este marco es diferente a otros, porque cuando nosotros queremos hablar de memoria tenemos que fijarnos en unas fuentes y en unos aspectos diferentes, así lo queremos hacer desde la política educativa o desde el urbanismo. Cuando hablamos de memoria tenemos que acudir a la escuela desde sus protagonistas. Entonces, esta exposición está muy pensada para que se vea a los maestros y maestras y a los niños y niñas que fueron a la escuela. Y eso son las cosas que aparecen: escrituras de niños, trabajos de maestros, biografías de maestros, y también desde la parte del patrimonio, de los objetos que han surgido y que han aparecido en la escuela pública. Y efectivamente, esta era la razón porque yo creo que no se puede conseguir una identidad si no acudimos a la memoria. Y yo, que no soy de Madrid, pero que me siento más madrileña que nadie, he pensado desde hace muchos años que ese era uno de los grandes problemas de nuestra ciudad, que todos nos sentimos muy madrileños, pero no tenemos esa identidad común. En la exposición se muestra todo lo que hicieron los maestros madrileños por dotar a los niños de Madrid de una identidad. Y esos maestros, ninguno era madrileño, la mayoría de ellos venían de otras ciudades, pero querían hermanar, querían acercar la cultura madrileña, la cultura de los pueblos, incluso a la cultura internacional. Y con eso, y retomo las palabras de nuestra alcaldesa, querían hacer un ciudadano, un nuevo tipo de ciudadano, que se llamaba así: el ciudadano consciente. El ciudadano consciente de sus derechos y sus deberes, y por eso enseñaban derecho en la escuela. Porque si uno quería ser ciudadano tenía que saberse la ley para cumplirla, pero también tenía que saber cuáles eran sus derechos. Y eso, para un niño pobre, un niño humilde, como eran los niños que iban a la escuela pública, el saber que también era sujeto de derechos era algo tremendamente importante. Y también se enseñaron en las escuelas, lo empezaron a enseñar antes de 1931, y lo enseñaron después, un precepto que está en la Constitución de 1931, la solidaridad, la palabra solidaridad, que eso era fundamental. Y eso está presente en todas las escuelas: solidaridad entre las clases sociales, solidaridad entre niños y niñas, y esto era la coeducación, solidaridad con niños de otras zonas. Era una palabra que tuvo tanta carga emocional que estuvo prohibida después de la guerra. Y entonces se sustituyó por la palabra hermandad, porque despertaba algo en la mayoría de los niños y niñas que había en la escuela pública. Y esta palabra solidaridad y la palabra cooperación, que también está muy presente en la escuela pública de esa época, se representaba muchas veces por un corro. Y por eso el corro es el simbolismo, el símbolo de nuestra exposición. Había que manifestarlo de alguna manera, y se manifestaba con un corro de niños y niñas que juegan juntos. Efectivamente, todo eso de alguna manera es lo que hemos querido transmitir en esta exposición. Eso y otras cosas. A mí, fijaros,